En este vídeo vamos a explicar la técnica quirúrgica básica y las maniobras avanzadas para la realización del trasplante de endotelio. La DMEK es el trasplante selectivo de endotelio de membrana de Descemet y está indicado cuando existe una insuficiencia endotelial, sea primaria o secundaria. Iniciaremos el vídeo mediante la preparación del donante. Existen numerosos métodos. Nosotros empleamos ya córneas preparadas, teñidas con Membrane Blue Dual. Aquí tenemos la preparación de un injerto que ya nos viene del banco de ojos preparado. Colocamos unas gotas de Membrane Blue Dual para teñir el borde. Con una esponjita sin tocar la zona central retiramos el colorante y después de ver que no existe ninguna rotura, ningún desgarro, procedemos a su trepanación. En este caso estamos utilizando un trépano de Moria que trepana aproximadamente unas 200 micras en el estroma. Colocamos unas gotas de BSS, retiramos con una pinza el endotelio sobrante alrededor, comprobando que ha cortado el trépano en los 360 grados y posteriormente procedemos a retirar el injerto donante con cuidado, intentando realizar movimientos de tracción hacia la periferia por si en el caso de que hubiera una adherencia o una rotura no se extendiera centrípetamente. Una vez tenemos el donante, lo teñimos durante 1 minuto y medio, 2 minutos con una solución de Membrane Blue Dual y pasado ese tiempo lo lavamos y le damos pequeños chorros de BSS para intentar que el donante adopte una configuración en rollo único o en doble rollo. Una vez lo tenemos, lo vamos a aspirar e insertar en la pipeta de inyección, procurando que no quede ninguna gota de aire dentro de lo que es el circuito donde está colocado el donante. Esa burbuja que se ve es una burbuja del líquido que está por detrás del donante, por fuera del cartucho. Existen maneras para saber cuál es la orientación correcta. Aquí estamos realizando una marca en forma de triángulo mediante un cuchillete de 45. Vamos a realizar un triángulo isósceles que nos indica la dirección antihoraria de la flecha y una vez colocado el injerto en su posición correcta tiene que indicar una dirección horaria. Existen otros métodos de marcado, como puede ser el marcado con una F, realizando una pequeña trepanación en la zona central, secamos y colocamos mediante también un gancho, realizamos una marca en forma de F para poder ver la correcta orientación en la cirugía. Una vez lo tenemos colocado, realizamos la trepanación y posteriormente ya retiramos el donante, como hemos visto en el caso anterior, siempre trabajando bajo solución salina. La técnica quirúrgica básica comprende la preparación del paciente, la realización de incisiones, iridectomía, destemetorrexis, insertar el donante, desplegarlo, adherirlo y luego el protocolo posoperatorio, que es importante. Tenemos aquí un caso de un paciente al cual le vamos a realizar una FACO-DMEK, una cirugía de catarata inicialmente. Hemos realizado 2 incisiones de paracentesis, luego una incisión principal con el mismo cuchillete. Yo normalmente lo que suelo realizar es iniciar la capsulorrexis. Una vez terminada la aspiración del cristalino, del saco capsular, realizamos el pulido, inyectamos una lente intraocular hidrofóbica, evitando el material hidrofílico siempre, en estos casos en los que tengamos que utilizar gas en la cámara anterior. Contraemos la pupila con acetilcolina. En los casos de FACO-DMEK la contracción de la pupila a veces no es tan fácil. Y luego vamos a realizar una iridectomía periférica bajo viscoelástico utilizando un vitreotomo. Aquí tenemos el vitreotomo de 23G conectado al aparato de facomosificación y realizamos mediante un solo corte, aspiramos y luego accionando el pedal realizamos un corte para poder abrir este orificio en el iris en la zona inferior de las 6 horas, con cuidado para evitar que no sangre o tocar procesos ciliares. Luego realizaremos la destemetorrexis con un gancho de Shinsky inverso y pinzas, normalmente bajo viscoelástico o aire. El aire facilita la visualización, aunque muchas veces se colapsa la cámara y necesitaremos tener un mantenedor de cámara con aire. Aquí estamos realizando el scoring o surco periférico con el gancho de destemetorrexis, es un Shinsky inverso, es un gancho romo para evitar lesionar el estoma posterior. Vamos pasando ligeramente a nivel de las paracentesis y luego rasgamos de forma centrípeta la Descemet hacia la zona central, intentando
no producir ningún desgarro, ninguna rotura, que pueda venir completamente, aunque en ocasiones pues, es necesario sacarla en varios fragmentos, pero hay que intentar poco a poco agrupar el tejido endotelial en la zona central, lo cual pues, va a facilitar la retirada del mismo. Rasgamos en la zona de la incisión principal, también para desenclavar el endotelio de esa zona, lo vamos a posicionando en la zona central y luego cuando lo tenemos agrupado, lo cual se facilita mucho la visualización por el reflejo rojo de fondo, vamos a colocar con unas pinzas, vamos a traccionar hacia el exterior con cuidado para retirar prácticamente todo el tejido endotelial. Queda una zona que vamos a retirar en un segundo tiempo con las pinzas, en ocasiones a veces pellizcamos el estroma posterior y lo retiramos en su totalidad y de nuevo con la pinza pues lo retiramos en varios intentos. La inyección de una burbuja de aire podría facilitar la visualización de fragmentos de Descemet retenidos, sobre todo en casos en los cuales haya mala visualización. Como tips para la Destemetorrhexis podemos realizar marcados, realizar la bajomidriasis. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso en el cual estamos realizando una marca. Aquí tenemos un doble marcador con un diámetro de 9 milímetros, el cual estamos marcando. En mi experiencia yo prefiero hacer la Destemetorrhexis más grande que el diámetro del injerto que vamos a implantar, el cual veis hay un doble surco, el surco central es de 8 milímetros y el externo es de 9 milímetros. O también podemos realizar la Destemetorrhexis con este gancho de Jones siguiendo el reborde de la pupila dilatada después de la cirugía de cataratas, antes de contraer la pupila y antes de realizar la iridectomía periférica. Aquí tenéis cómo hacemos el scoring en toda la parte periférica, los 360 grados hasta llegar a la incisión y luego mediante estos movimientos centrípetos pues vamos poco a poco arrastrando la membrana de Descemet y el endotelio hacia la zona central. Desenganchamos completamente el endotelio y luego con las pinzas traccionando de la zona más distal con un movimiento hacia abajo, hacia la cámara anterior, podemos eliminar completamente la membrana de Descemet y endotelio patológica. Luego vamos a proceder a insertar el donante. Empleamos un inyector de cristal, yo personalmente utilizo de la casa Geuder, aunque existen otros inyectores. Y hay una serie de tips que ahora iremos describiendo. Aquí tenemos el inyector que va introducido por una incisión de 2.4. Avanzamos ligeramente y despacio el injerto para evitar una entrada explosiva en la cámara anterior y evitar siempre hiperpresurizar la misma, ya que podría provocar la expulsión del injerto al exterior. Aquí vamos poco a poco a intentar además desplegar el injerto, lo cual nos va a facilitar enormemente después la siguiente parte de la cirugía. Y aquí ya lo tenemos centrado con una pequeña burbuja de aire que ha entrado con el inyector, el cual retiramos. Podemos comprobar también bajo el microscopio la presencia, la buena orientación del rollo. Es importante intentar introducirlo de forma orientada. Aquí tenemos un rollito configurado en doble rollo en el cual pues, podemos ver su correcta orientación mediante el signo de Verrospi. Aquí estamos descomprimiendo la cámara para facilitar el despliegue del mismo y aquí tenemos a alta magnificación, vamos a ver cómo existe un doble reflejo, este es el llamado signo de Verrospi. Esto nos indica una correcta orientación. Aquí tenemos mediante el OCT, pues podemos ver también la configuración en doble rollo que adquiere este donante. Aquí estamos utilizando la cánula de irrigación como mantenedor de cámara anterior para facilitar la inserción del injerto. Esto nos va a dar tono, nos facilita la inserción. Luego, en cuanto tengamos la pipeta que haya pasado el nivel de la pupila, vamos a poco ir insertando despacio con pequeños flashes de suelo hasta que queda completamente introducido. Una vez lo tenemos dentro de la cámara anterior, pues hay que desplegarlo y existen múltiples maniobras. Hay que intentar trabajar siempre con la cámara plana, comprobar la orientación, sea con OCT o sea con las marcas que hayamos hecho previamente y utilizar siempre técnicas de tapping. Existe una guía en una página web en la cual pues, se puede observar qué hacer en cada situación. Aquí tenemos un bouquet, una configuración en bouquet que es fácil de desplegar. Vamos a colocarlo. Lo vamos a centrar, intentar retirarlo de la iridectomía periférica. Aquí tenemos el OCT, vamos a visualizarlo y se observa perfectamente
que la configuración doble rollo está orientado correctamente, con lo cual simplemente debemos abrir la parte de los pliegues periféricos. Esto lo realizamos con maniobras de tapping sobre la córnea con 2 cánulas. Poco a poco vamos dando estos pequeños golpes para crear corrientes de fluido que nos desplieguen el injerto. Una vez lo tenemos desplegado, pues simplemente lo posicionaremos con gas. Aquí tenemos otro caso, ampliamos la cámara anterior con el mantenedor y una vez hemos pasado la pupila retiramos el mantenedor y lo inyectamos. Aquí está inyectándose despacio también, hay más membran blue de la cuenta, pero también vamos poco a poco a ir retirando el inyector mediante la cánula que tenemos siempre. Hay que tener una cánula preparada en la mano izquierda. Aquí hemos sacado el injerto del inyector y vamos a despresurizar la cámara para evitar que se nos expulse. Poco a poco vamos retirando el injerto. Despresurizamos la cámara, intentamos abrirlo para ver que esté correctamente orientado. Cambiamos de mano la jeringa y el inyector, vamos a aspirar la burbuja. En este caso, pues vamos a mantener el inyector taponando la incisión principal y esto nos va a facilitar un poco el despliegue del injerto con estas pequeñas maniobras de tapping. Una vez lo tenemos aquí, simplemente lo retiramos y luego ya procederemos de la forma habitual. Es un donante que se abre fácilmente. Hemos colocado un punto en la incisión principal y luego vamos con esta cánula a pasar por encima y por debajo, comprobando mediante el llamado signo de Moutsouris que el injerto está orientado correctamente. En casos de donante invertido, pues hemos de reorientarlo utilizando ráfagas cortas de BSS que permitan dar la vuelta al injerto dentro de la cámara anterior. Aquí tenéis un caso en el cual he dado la vuelta y simplemente pues haciendo pequeñas ráfagas y luego descomprimiendo la cámara pues podemos abrirlo en la posición correcta. Y luego pues posteriormente lo vamos abriendo. Para adherir el donante pues inyectaremos aire o SF6 al 20% según las preferencias de cada cirujano. Yo normalmente lo dejo entre 30 minutos y 1 hora y luego lo retiramos parcialmente. Colocamos aquí el gas, yo estoy utilizando aquí en este caso gas SF6 al 20%, quedando el injerto bien centrado. Normalmente no presurizo demasiado, me gusta mantener un tono ocular fisiológico, no provocar una hipertensión como en el caso de la DSEIC. Aquí tenéis otro caso de un paciente con una DSO fracasada, paciente fáquica de 45 años. Aquí vamos a realizar una paracentesis y vamos a colocar acetilcolina para cerrar la pupila, ya que es un paciente fáquico con cristalino transparente. Colocamos viscoelástico. Siempre empleamos viscoelástico cohesivo, nunca viscoelástico dispersivo. Luego vamos a realizar a través de esta única paracentesis la gran mayoría de las maniobras. Realizamos el rasgado periférico de la membrana de Descemet para empezar la destemetorrexis, tanto en un sentido horario como en el sentido antihorario, hasta llegar hasta la paracentesis. Aquí hay una opacidad central densa que nos va a impedir una buena visualización de esta maniobra, por lo cual vamos poco a poco a despegar la Descemet en toda la parte periférica, llevándola hacia el centro, pero no demasiado, para que no se nos quede la visión obstaculizada por la opacidad central. Una vez tenemos prácticamente desenganchada toda la periferia del endotelio, pues vamos a ir traccionándolo hacia la zona central. Retiramos el gancho y en la zona visible vamos a coger con la pinza de destemetorrexis, que es una pinza inversa, y vamos a quitarla de la zona central mediante estas maniobras, desplazándolo hacia la zona nasal y estos movimientos de rotación que poco a poco y con paciencia pues van arrastrando de todo el tejido endotelial y Descemet hasta sacarlo en su totalidad.
Luego vamos a realizar una iridectomía periférica inferior, como hemos comentado anteriormente, con el vitreotomo, un solo corte, una aspiración de 350. En este caso no estaba bien purgado el vitreotomo y hemos tenido que volver a aspirar estas pequeñas burbujas de aire, volvemos a accionar el pedal y realizamos el orificio en el iris. Comprobamos su permeabilidad y retiramos el vitreotomo. Ahora vamos a realizar 2 paracentesis adicionales en la zona nasal y en la zona temporal, y vamos a emplear la paracentesis inicial ampliándola como incisión para insertar el donante. Aquí lo empleamos 2,4 milímetros aproximadamente, es un cuchillete de 2,2 y lo ampliamos ligeramente. Vamos a retirar todo el viscoelástico cohesivo. Como he comentado, está totalmente prohibido utilizar viscoelástico dispersivo en estas situaciones, ya que sería muy difícil de adherir el injerto en la cara posterior. Comprobamos que el injerto está correctamente orientado y vamos a ampliar la cámara anterior con la cánula de irrigación. La pipeta la vamos a colocar fuera, en dirección contraria o alejada del orificio pupilar, y vamos poco a poco a insertar el donante en la cámara anterior. Vamos a retirar haciendo esta contrapresión con la cánula y lo vamos a movilizar retirándolo de la iridectomía periférica para que no se adhiera en esa zona, que en ocasiones puede llegar a formarse fibrina y puede pegar el injerto en la zona de la iridectomía. Colocamos un punto en la incisión principal para evitar que con las maniobras de movilización del injerto se nos pueda escapar. Vamos a profundizar la cámara para que el injerto se pueda desenrollar. Vemos que está invertido y por lo tanto le vamos a dar la vuelta. Una vez consideramos ya que la orientación es correcta, vamos a ir poco a poco descomprimiendo la cámara, vamos abriendo el donante, lo vamos centrando hacia la zona central y una vez lo tenemos aquí vamos a descomprimir un poco más, vamos a ir abriéndolo con estas suaves maniobras de compresión, vamos reorientándolo hacia la zona superior y una vez lo tenemos centrado, con esta maniobra de fijación con una cánula y tapping con la otra cánula lo desplegamos en la parte periférica, tanto en la zona de las 6 horas como en la zona de las 12 horas. El injerto queda ligeramente situado hacia la zona inferior, con lo cual es necesario, mediante pequeños golpes, pequeños movimientos de tapping, lo vamos centrando en el tejido corneal. Una vez lo tenemos ya perfectamente centrado, sin pliegues periféricos, lo que hacemos ya es colocar una burbuja de gas para adherir el injerto. Aquí tenéis las imágenes con OCT intraoperatorio, para la cual podemos ver perfectamente la orientación del injerto, que está colocado en una posición correcta. Luego colocamos de nuevo gas SF6 para adherir el injerto a la cara posterior de la córnea. Hacemos unos pequeños movimientos de expresión para intentar eliminar, si quedara fluido en la entrecara, eliminar estos pequeños restos de fluido que pudieran quedar. Y al final, con el OCT, después de una hora, pues comprobamos que esté correctamente adherido. Dejamos al paciente en posición de cúbito supino 1 hora en el quirófano y luego retiramos parcialmente el gas. Aquí tenéis otro caso en el cual pues, es necesario retirar el epitelio corneal, ya que la visualización era mala. Veis cómo cambia completamente al quitar el epitelio. Realizamos una paracentesis, colocamos en este momento acetilcolina para contraer la pupila, un paciente previamente operado de cataratas, colocamos viscoelástico, realizamos una iridectomía periférica inferior, aunque el paciente tenía una iridectomía periférica YAG a las 7:30, preferimos aquí realizar una más amplia para poder evitar bloqueos pupilares. Posteriormente, pues vamos a realizar la destemetorrexis, pasando por el labio interno de la incisión de facomulsificación que se le había realizado en la zona temporal,
Y aquí vamos a continuar hasta la paracentesis. Posteriormente seguimos en forma horaria por la parte de las 9 horas. Colocamos la Descemet hacia la zona central, liberándola de toda la zona periférica. Con las pinzas pues la retiramos en una sola pieza, con cuidado para que no se fragmente y podamos estar seguros de que hemos retirado toda la Descemet. Realizamos una paracentesis, realizamos una incisión principal de 2,2 ampliada ligeramente. Mediante el sistema de cánulas de irrigación-aspiración retiramos todo el viscoelástico de la cámara anterior, de nuevo, y procedemos a inyectar el injerto. El injerto se abre, aquí tiene tendencia a colapsarse la cámara, hay que ir con cuidado al retirar el inyector. Vamos a profundizar la cámara, lo cual nos va a facilitar que este injerto que tenía esta tendencia a plegarse se pueda abrir. Colocamos un punto en la incisión principal, comprobamos con el OCT que está orientado de forma invertida, por lo cual hemos de ampliar la cámara anterior y poco a poco ir dando pequeños flashes de PSS para orientarlo correctamente. Este paciente era un paciente con una cámara amplia. Vamos de nuevo intentando reorientarlo. Está totalmente colocado del revés. Aquí vemos la tendencia que tiene a salir si aumentamos la presión en cámara anterior. Aquí está con esta configuración envolvente. Vamos a comprobarlo con el OCT, que está totalmente enrollado sobre sí mismo. Vamos a retirarlo de la paracentesis, que se había incluido ligeramente. Y aquí pues hay donantes en el cual pues es necesario, donantes o cámaras anteriores en el cual pues el comportamiento del donante es más difícil de solventar. Aquí lo estamos centrando, parece que aquí tenemos una zona que se va abriendo por la parte de la derecha y mediante pequeños golpes vamos introduciendo fluido en el interior y vamos abriendo el doble rollo, que según podéis ver en el OCT inferior está en una configuración adecuada. Y ya parece que podemos ya tener el caso encarrilado. No siempre es así. Aquí vamos con estas dos cánulas, vamos a mantener fijo y vamos a intentar abrir el donante hacia la zona superior. Pero tiene esta tendencia a subir hacia arriba y a colocarse en la zona de arriba, lo cual impide, ya que se mete en el ángulo, impide un poco el que se despliegue en la zona superior. Vamos con pequeños golpes de tapping intentándolo colocar, pero vemos que tenemos prácticamente aquí ya una configuración en taco de 50-50 y volvemos otra vez a reformar la cámara para que nos dé espacio para poder colocar el rollo más hacia la zona inferior. Aquí intentamos desplegarlo de nuevo. Seguimos intentando abrirlo en la zona inferior, pero vemos que ya está totalmente invertido, como se puede ver en el OCT, con lo cual vamos a tener que volver a realizar pequeños flashes en esta zona para darle la vuelta. Aquí ya lo tenemos otra vez orientado correctamente, pero se va enrollando sobre sí mismo. Aquí simplemente esto es lo que llamamos la danza con el donante. Aquí ya lo tenemos, lo fijamos en la parte de la izquierda y vamos a ampliar, descomprimimos la cámara por la paracentesis y poco a poco pues vamos a estirar el rollo, con lo cual ya nos queda en una posición más abierta. La cámara no está completamente colapsada, probablemente era un ojo que estaba vitrectomizado o tenía poca presión vítrea. Aquí ya lo tenemos abierto y correctamente orientado y vamos a proceder a la colocación de gas
para adherir el injerto en la parte posterior de la córnea. No todos los despliegues de donante son fáciles, hay que tener paciencia, intentar manipular pues lo mínimo posible, pero conocer pues todas las maniobras de tapping, de despliegue, de girar el injerto en cámara anterior, el uso de aire en algunas circunstancias, etcétera, etcétera, el uso de técnicas como aumentar la presión vítrea con el dedo, comprimiendo la esclera, etcétera, etcétera. Aquí estamos colocando en la parte superior un poco de gas para que se vaya luego despegando hacia la parte inferior. Y aquí ya una vez tenemos la cámara anterior completamente llena de gas, pues ya dejamos al paciente 1 hora en decúbito supino hasta que se le puede marchar a casa. Después, en cuanto el paciente llega a su casa, normalmente lo que les hacemos es un posicionamiento, les dejamos un par de horas en decúbito supino, 2 horas en lateral derecho, 2 horas lateral izquierdo y 2 horas incorporado, y repetimos este ciclo de 8 horas unos 4 días. Controlamos con OCT los días 1, 3 y 5 y hacemos un rebubbling si tenemos más de un 30% de despegamiento o rebubblings centrales. Nuestra tasa de despegamiento realmente es baja, por lo cual yo creo que empleando la técnica adecuadamente el porcentaje de éxitos es alto.